Hola, somos Enfocatesis y hoy te vamos a enseñar la estructuración y redacción del marco teórico en tesis. El marco teórico es una parte fundamental de la investigación, ya que sustenta teóricamente el estudio. Su estructuración varía según los lineamientos de cada universidad. Algunas requieren divisiones en teorías, variables y dimensiones con numeración, mientras que otras lo presentan en párrafos continuos. Sin embargo, siempre debe incluir la definición de variables, sus componentes y el enfoque metodológico. Este apartado permite identificar y delimitar la teoría que guía la investigación. Si detectamos problemas en un entorno laboral como desmotivación o fallas en la planificación, es necesario revisar estudios previos para definir con precisión la variable que engloba estas dificultades. Al hacerlo, encontramos el término técnico adecuado, ya que un mismo concepto puede conocerse con distintos nombres en diferentes áreas científicas. Según Arispe 2021, los referentes conceptuales utilizados en una investigación no surgen de la nada, sino que tienen una base teórica y académica. Si queremos estudiar problemas en sistemas informáticos, por ejemplo, debemos asegurarnos de que existe un marco teórico y estudios previos que respalden nuestro análisis. De lo contrario, la investigación carecería de fundamento. Diferentes autores pueden abordar una misma variable desde distintas perspectivas. En ingeniería se puede medir con fórmulas, en ciencias sociales mediante cuestionarios. Identificar estos enfoques permite estructurar el marco teórico de manera adecuada. Una vez que hemos determinado cómo se mide la variable, sus componentes y clasificaciones, es esencial organizar la información de manera lógica, para garantizar la coherencia del estudio. Por ello se explica la estructuración del marco teórico. Las tesis, como trabajos finales de pregrado y posgrado, representan una etapa en la que el estudiante debe demostrar su dominio del tema. Para ello, es fundamental que el tesista conozca la teoría que sustenta su variable dentro del marco de investigación. Los requisitos y exigencias del marco teórico varían según el país, el programa y la disciplina. En este contexto, Gallego 2018 plantea su estructuración en 3 dimensiones clave. La dimensión histórico-contextual destaca las características fundamentales de un sistema conceptual en relación con su contexto. Esto implica 3 aspectos clave. Ubicar la teoría de la variable desde una perspectiva epistemológica e histórica. Comprender los planteamientos teóricos que servirán para analizar el objeto de estudio y justificar la necesidad de complementaciones o ajustes debido a las limitaciones del sistema teórico existente. En la teoría pueden encontrarse métodos para calcular ciertos indicadores, pero también vacíos que requieren fundamentación adicional. En el caso de la productividad, por ejemplo, pueden existir diferentes formas o enfoques de medición que varían según el contexto de estudio. De tal manera podría evaluarse mediante fórmulas, encuestas y otros métodos, lo que hace necesario respaldar la elección de la teoría base con estudios previos. Esta dimensión se basa en investigaciones anteriores que muestran la evolución del término, sus clasificaciones y tendencias, permitiendo establecer una definición adecuada para la investigación. Para ello es fundamental seleccionar un concepto sólido y describir los fundamentos que guiarán el análisis dentro del marco de investigación. Para definir la variable en este marco es crucial identificar su término exacto, elegir una definición fundamentada y describir los objetivos que permitirán abordar los hallazgos y limitaciones dentro del estudio. Somos Enfocatesis y hemos venido a democratizar los precios del mercado, permitiendo que más estudiantes hispanohablantes puedan titularse. Una vez identificadas las teorías existentes, los enfoques y la forma de medir y clasificar la variable, se pasa a la dimensión conceptual. Aquí se definen las dimensiones, componentes o categorías, así como sus indicadores, basándose en la teoría seleccionada en la dimensión histórico-contextual. Es fundamental que cada indicador, categoría utilizada esté correctamente enunciada y respaldada por fuentes teóricas. No se pueden incluir elementos sin sustento, ya que el marco conceptual debe construirse sobre bases científicas. Además, no basta con citar autores, sino que es necesario complementar la información con una reflexión crítica, estableciendo un diálogo entre distintas perspectivas mediante conexiones y recursos de enlace que refuercen la coherencia del texto. Esta etapa implica comparar diferentes referencias, analizar posturas diversas y justificar la elección de una u otra, con el objetivo de construir un marco conceptual sólido y bien estructurado, y con una impronta personal que refleje una verdadera apropiación del conocimiento. La dimensión metodológica se enfoca en cómo se medirá la variable dentro del estudio, sin confundirse con el capítulo metodológico de la investigación. Aquí se incluyen los enfoques utilizados en investigaciones previas, como encuestas, test de evaluación o registros históricos, proporcionando el sustento teórico para su aplicación. Aunque la inclusión de este apartado puede variar según los lineamientos de cada universidad, siempre es crucial conocer cómo se ha medido la variable en estudios previos. Esto implica identificar si los enfoques son mixtos, cuantitativos o cualitativos, así como determinar el tipo de investigación, ya sea básica o aplicada, y si se orienta a resolver un problema en el contexto real
o abordar un vacío teórico. A medida que se definen y relacionan los elementos del estudio, es fundamental explicar cómo se pasa del abstracto a lo empírico, es decir, cómo las variables teóricas se convierten en elementos observables y medibles dentro de la investigación. Veamos un ejemplo en base a productividad en empresas de producción de quesos. En la dimensión histórico-contextual, el marco teórico detalla la productividad como un factor clave en la evolución de sistemas de producción, particularmente en la industria alimentaria. Dado que el estudio se centra en la producción de quesos, se contextualiza la productividad en función de la optimización de insumos como leche, fermento, tiempo de maduración y procesos de manufactura. Diversos autores aportan enfoques sobre el concepto. Ganivet enfatiza el papel del trabajo humano, mientras que Gómez y Brito la vinculan con el uso eficiente de recursos, y Juez enfatiza la necesidad de monitorear la productividad, y así sucesivamente con más autores como ejes fundamentales. En la dimensión conceptual se define la productividad tomando distintos enfoques. Ganivet lo concibe como la relación entre resultados y recursos empleados, mientras que Gómez y Brito la igualan a la tasa de adición de valor. Juez la expresa en términos matemáticos con esta fórmula, y Williamson resalta la importancia del factor humano sobre la tecnología. Además, según Juez, se identifican dimensiones claves para el cálculo de la productividad, como total de factores, marginal y laboral. Ahora, en la dimensión metodológica se establece la forma de medición de la variable. En este caso, mediante el enfoque de Juez, se puede realizar en base a la medida total de productividad o la medida múltiple de la productividad de esta forma. En conclusión, el marco teórico proporciona una base sólida para analizar la productividad en la industria de producción de quesos, integrando aspectos históricos, conceptuales y metodológicos. Además, es fundamental incluir referencias para respaldar el estudio y fortalecer la fundamentación teórica. En síntesis, la construcción del marco teórico no es un momento independiente de otras partes de la investigación. La revisión de la literatura debe ir aportando simultáneamente a la construcción del marco teórico, del objeto del estudio, del estado de la cuestión y el perfeccionamiento del diseño de la investigación. Recuerda que somos Enfocatesis, tu camino directo a la titulación.